Buenos días. En la siguiente presentación voy a explicar los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro Costos para gerenciar organizaciones manufactureras, comerciales y de servicios. En el primer capítulo encontramos las generalidades y es que las empresas están diseñando sistemas más flexibles de información, por lo que encontramos varios sistemas, como la contabilidad financiera, que está enfocada en inversionistas y entidades gubernamentales, y aquí podemos encontrar el reporte de las empresas de activos, pasivos, patrimonio, y encontramos también el estado de resultados. El otro sistema de información es la contabilidad de costos, donde podemos clasificar los costos según diferentes actividades y productos y podemos calcular costos de ventas, determinar utilidades o pérdidas, determinar el costo de inventarios y toda esta información será útil para un adecuado control administrativo. También encontramos la contabilidad gerencial, que es un sistema de información también que facilita la toma de decisiones y sus funciones son incentivar a los administradores a llevar a cabo estrategias a corto y largo plazo, facilitar el control administrativo, evaluar el desempeño empresarial y motivar a los administradores hacia el logro de objetivos. También podemos encontrar diferencias principales entre la contabilidad financiera y gerencial. En perspectiva temporal, la contabilidad financiera se enfoca hacia el pasado por los hechos históricos de la organización y la gerencial hacia el futuro con la planeación y estrategias. La financiera requiere mucha precisión, mientras que la gerencial no requiere tanta precisión, sino que acepta información rápida y útil. La contabilidad financiera se rige por normas contables y debe ser comparable, mientras que la gerencial no se rige por ninguna norma y se adapta a las necesidades de la empresa. La contabilidad financiera es obligatoria, mientras que la gerencial es opcional, pero ayuda a la gerencia a tomar decisiones. La financiera se enfoca en todos los procesos de la empresa, mientras que la gerencial se enfoca en partes que necesiten análisis. La financiera contiene información monetaria, mientras que la gerencial agrupa varias áreas como economía, estadística, finanzas, entre otras. La similitud es que las dos obtienen la información del mismo sistema contable, pero cada uno agrega y modifica los datos según lo requiera, y ambas tienen la función de administrar los recursos, solo que uno lo hace de manera global y la otra por áreas. Capítulo 2 encontramos la clasificación de los costos y esto surge debido a la flexibilidad de la contabilidad administrativa que exige que la información de los costos se agrupe para facilitar la toma de decisiones. También encontramos los criterios de capacidad, los cuales se dividen en capacidad teórica, práctica, normal y presupuestada. La capacidad es la posibilidad de un negocio de operar y acá se tienen en cuenta todas las limitaciones que podrían afectar la capacidad de operación de una empresa. Por otro lado, tenemos la clasificación de los costos de acuerdo a la función en la que se incurren, en donde encontramos los costos de producción, de distribución o venta, de administración y costos financieros. En función de tiempo, encontramos costos históricos, que son los costos pasados, que se utilizan para hacer comparaciones, y predeterminados, que se determinan antes de iniciar el proceso productivo. De acuerdo con el tiempo en el que se enfrentan a los ingresos, está costos del periodo y costos del producto. De acuerdo con la identificación con una actividad o departamento, costos directos e indirectos. Por ejemplo, los costos directos se identifican con una actividad, por ejemplo, el salario de un supervisor, y los indirectos son, por ejemplo, depreciaciones. Y de acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia del costo, hay costos controlables y no controlables. Los controlables son, por ejemplo, comisiones, y los no controlables, aquí también podemos encontrar casos de depreciaciones de, por ejemplo, un computador corporativo. De acuerdo a su comportamiento, se clasifican en variable, fijo y mixto. Los variables cambian de acuerdo a una actividad, por ejemplo, la materia prima cambia de acuerdo al número de unidades producidas. El costo fijo permanece siempre igual en un periodo de tiempo y los costos mixtos tienen una parte fija y una parte variable. Por ejemplo, cuando adquirimos un servicio hay una parte fija, pero la parte variable es, digamos, las horas o la cantidad que utilizamos de ese servicio. De acuerdo con su importancia para la toma de decisiones, hay costos relevantes e irrelevantes. Uno se modifica frente a la toma de decisiones y el segundo no se modifica. Y de acuerdo con el tipo de sacrificio incurrido, donde encontramos costos desembolsables, donde hay movimiento efectivo, desembolso efectivo, y costos de oportunidad, que es el costo de que hubiera pasado si hubiéramos tomado una decisión en vez de otra. Y también tenemos costos de acuerdo con el cambio del aumento o disminución de la actividad, con costos diferenciales y costos sumergidos, donde los diferenciales se aumentan o disminuyen por el cambio de una operación y los costos sumergidos son costos históricos. Hay distintos dos métodos, de hecho, para separar y analizar costos mixtos. El primero es el método del punto alto, punto bajo, que se basa en la estimación de la parte fija y variable a dos diferentes niveles de actividad, y el método de mínimos cuadrados, que mide la relación entre una variable dependiente y más variables independientes. Acá podemos ver la ecuación y también la gráfica. En el capítulo 3 encontramos el costeo variable y el costeo total. El costeo total considera los costos de materias primas, mano de obra y costos de producción, pero debido a la aparición de empresas que también ofrecen servicios, hay una alternativa que surgió, que es el costo variable. Encontramos los fundamentos del costeo variable, y el costo variable solamente considera como costos los del producto.
los que están relacionados con producción, comercialización o prestaciones de servicio. Por ejemplo, acá vemos que una empresa manufacturera, los costos fijos y de producción y gastos de administración y ventas no se incluyen como costos del producto, pero en el total, costo total, las utilidades aumentan si se producen más unidades. Encontramos algunas ventajas y desventajas del coste variable. Las ventajas es que elimina las fluctuaciones de costos causadas por los cambios en la producción, facilita la elaboración del presupuesto efectivo, permite un mejor control de los costos fijos, ya que lo separa del costo del producto. Las utilidades dependen de las ventas más no de la producción y mejora el control y la toma de decisiones, ya que se realiza un análisis a través del margen de contribución. Las desventajas es que la separación de los costos en costos variables y fijos es más difícil y si no se realiza con cuidado puede generar errores a la hora de realizar inventarios. Segunda desventaja, no es aceptado para reportes oficiales, entonces toca, bueno, a las empresas les toca realizar doble información para usuarios, digamos, dentro de la compañía y para, digamos, entes gubernamentales. Y cuando las ventas son estacionales, los periodos de grandes pérdidas son seguidos por periodos donde se gana mucho más, las utilidades son mayores y esto puede generar confusión. Diferencias entre ambos sistemas, entre el coste variable y, bueno, el costeo total. El coste variable considera los costos fijos de la producción como costos del periodo, pero el costeo total los distribuye entre las unidades producidas. Para valorar los inventarios, el coste variable solo contempla desembolsos variables, mientras que el costeo total incluye tanto fijos como variables. Las utilidades varían cuando hay cambios en los inventarios. Acá ahora vamos a ver el margen de contribución. Esto es un sistema muy importante del costeo variable. Entonces acá es básicamente la diferencia entre las ventas y costos y gastos variables. Entonces este es como un indicador que mide cuánto dinero queda para cubrir los costos fijos para luego generar utilidades. Entonces podemos ver que es muy importante para el control de costos, fijación de precios, estrategias de mercadeo, toma de decisiones y evaluación de gestión. Acá hay varias formas de expresarlo, por ejemplo, el margen de contribución unitario, esta es la fórmula, que es básicamente restar el precio de venta unitario con el costo variable unitario. También lo podemos expresar de manera porcentual con también la división entre, o sea, básicamente es la resta entre ventas y costos variables y bien las ventas. Y por último lo podemos expresar como margen de contribución total. Acá podemos ver que se multiplica por las unidades vendidas y también se resta ventas totales menos costos variables totales. En el capítulo 4 encontramos la relación costo-volumen-utilidad. En todo el proceso de toma de decisiones y planeación, los ejecutivos deben entender esta relación para entender cómo se comportan o cómo varían los costos según el nivel de una actividad para establecer políticas de inversión y mejorar la eficiencia de los recursos, del uso de recursos. También encontramos un aspecto muy importante que es el punto de equilibrio, es el nivel en el que los ingresos igualan a los costos y los gastos y la utilidad es cero. Esta herramienta es muy importante para que las empresas identifiquen cuál es el punto en el que van a empezar a obtener utilidades y, bueno, o aumentar las ganancias. Y nos proporciona información importante sobre cuántas unidades debe vender la empresa para no tener ni pérdidas ni ganancias. Hay distintas formas de presentar la relación costo, volumen y utilidad. Acá podemos ver el método matemático, donde vemos que hay un precio de venta por unidad, hay un número de unidades vendidas, costo variable por unidad, costo fijo total y margen de contribución unitario. Estas son las partes que tenemos que entender para poder realizar el método matemático. Y vemos también un ejemplo que nos presenta que en un negocio el punto de equilibrio son 242 perros calientes, es decir, que a partir de esta cantidad, esta empresa va a empezar a obtener utilidades. Y vemos también que hay otra forma de presentar lo que es el método gráfico. Podemos ver, esta es la gráfica del punto de equilibrio, donde el punto Q0 es el punto de equilibrio y si la empresa, por ejemplo, se ubica en el Q1, significa que está obteniendo utilidades, pero si se ubica en el Q-1, es decir, que va a empezar a obtener pérdidas. Acá podemos ver que en el medio está el punto de equilibrio, hacia arriba utilidad y hacia abajo ya es pérdida. Por otro lado, también encontramos el análisis de sensibilidad. Esto es muy importante, ya que esta relación costo-volumen-utilidad nos permite simular qué pasaría si yo, por ejemplo, subo el costo de mi producto. Nos permite analizar las variables, el impacto, y esto ayuda mucho a la toma y a la planeación, a la toma de decisiones y a la planeación. En este análisis se pueden analizar cambios en los costos variables, en los precios de venta y en los costos fijos. También encontramos el margen de seguridad. Esta es una diferencia entre las ventas reales o planeadas y las ventas en el punto de equilibrio. Es muy importante porque esto nos indica
cuánto pueden disminuir las ventas antes de generar pérdidas. Es como ese margen que tiene la empresa, decir, puedo cubrir con cuántas, con esta baja de ventas y hasta qué punto después de esa, como de ese equilibrio, ya se empiezan a generar pérdidas. Entonces es bastante importante y puede calcularse tanto en unidades, en pesos o incluso en porcentaje. In the video, we saw a lot of concepts related with cost, and here we can see the importance of cost concepts. And it's just because the management accountants support their decision making in basically the inventory valuation and product service costing, the product pricing and break even analysis. This is like the balance point, and the product line profitability, and even the reducing of products if needed, and the budget and the forecasting of sales and expenses. We also find the marginal revenue and the marginal cost. The marginal revenue is that extra income from selling one more unit. Usually it just decreases if the sales efforts increase. It's because we are selling more, and we're also paying for example, a sales team. And the marginal cost is the extra cost of producing one more unit. So it initially decreased because we are selling, but then we are selling more units, but then it's going to be increased because we are going to need additional resources like additional workers, additional materials to produce more. The profit is maximized when the marginal revenue is exactly the same as the marginal cost. But if the marginal revenue is less than the marginal cost, we need to produce more. But if the marginal revenue is less than the marginal cost, we need to stop producing. We also find an important concept that is forecasting cost. We see that the variable and fixed costs are easier to forecast, but the mixed costs are harder because they have like a part that is fixed and variable. So the mixed cost must be broken down so we can forecast them. And we also find key cost concepts where we find the product cost that is like all the production, the materials, and the period cost that is not related directly with the production, but is related with the, for example, the fee that we have to pay to maintain our company, like an office, for example. That fee that is per month, that is going to be a period cost. And we also find the variable cost, fixed cost, and mixed cost. The variable is changed according to the activity. So for example, we are going to need more materials if we're going to make more units. And a fixed cost is the cost that it's stable. So for example, if we paid $100 for marketing, for example, in 1 month, that's going to be fixed. It's not going to be changed. And the mix is that part that has like a variable part and a fixed part. We also find the prime cost that includes the direct material and the direct labor. This is directly related with the production, but the conversion cost, for example, is the cost of making that material, convert the material into a final product. And finally, we find the high-low method for forecasting mixed cost. We have to identify the highest and lowest activity levels and find the cost difference between these activities. And then we have to calculate the variable cost per unit, the fixed cost, and at the end, we are going to find the total cost. So here's an example. If the fixed cost is $900 and the variable cost is $5 per patient, if we have 770 patients, the total cost is going to be equal to fixed cost, that is $900 plus $5 multiplied by 770 patients, and this is going to be our total cost.